Vamos a empezar a leer el libro de José M. Gironella, Los fantasmas de mi cerebro. Primera parte, la vida y la muerte. Muerte y juicio de Giovanni Papini, cuento fantástico, seleccionado en la Antología Mundial del Cuento Contemporáneo, publicada por Aldo Martello en Milán. Por ello es lícito creer que una de las consecuencias de ese fin será también el fin de la rebelión, es decir, el feliz regreso de Satanás y de los suyos al fulgor de la eternidad. Papini, el diablo. Papini sintió perfectamente que su corazón se paraba, que una mano larga como el tiempo escribía en su carne la palabra fin. Hubiera deseado morir en Viernes Santo y que el cielo se tiñera de color morado como sus labios. A lo largo de muchos años lo habían llamado león, torre, rebelde, y ahora penetraba en la definitiva quietud. Su cuerpo iba a descomponerse dócilmente como el de un esclavo. ¡Qué extraño acontecimiento! No ocurría nada. Ningún edificio temblaba. No se formaba delante de la casa una cola de inteligencias vestidas de luto. No se apagaban los cigarrillos en la boca de los hombres. Todo seguía igual. Él había imaginado un adiós más caliente, un general estremecimiento. Siempre creyó que morir era una extirpación radical, y he aquí que resultaba más anónimo y humilde que vivir. Tal vez el desgarro se estuviera produciendo y él no lo advirtiera. Si pudiese asomarse a la ventana, pero estaba paralítico y ciego. Si pudiese evitar al mundo su postrer mensaje, pero no podía hablar. Balbuceaba como si, en vez de morir, naciera. Terrible paso el del corazón parándose. Exigía toda la atención. Se hacía un gran vacío en la mente, pero en cambio el pecho, el interior del pecho, pesaba toneladas. Y aquello era la muerte. En una cama que lo había soportado con devoción casi humana, siempre, y que ahora se le adhería más que nunca, formando con él un solo cuerpo, caliente y frío. Era, claro está, la gran ocasión. ¿Cuántas veces escribiera la palabra tristeza se había referido a la muerte, sin saber con exactitud lo que esto significaba? Ahora iba a saberlo porque estaba ahí, a 2 pasos, mirándola. La muerte no llevaba un casquete irónico en la cabeza. No tenía sexo definido. No sostenía ningún instrumento cortante. Era simplemente una presencia, una formidable presencia que flotaba densa por entre unos hombres que lloraban. Papini pensó: bueno, tal vez a partir de ahora ya todo sea así, todo sea únicamente substancia, a la vez viva e impalpable. Pero se equivocó. Su penosa respiración lo devolvió a la realidad. Era todavía un cuerpo concreto que iba secándose, que se estaba reduciendo a un estertor mínimo, a unos latidos. ¡Dios! ¡Cómo retumbaban!
uno de los cuales uno cualquiera sería el último. De modo que, exhausto el entendimiento, no podía ya analizar como no fueran los espasmos de su sangre. En realidad, ni siquiera podía amar, como supuso que amaría en el momento de la agonía. Este era el mayor dolor, la más grande frustración. Cada instante lo aislaba más hondamente de lo externo, y lo que había de ser abrazo apoteósico a todo lo creado se convertía en un jadeo mezquino para expeler los fétidos residuos de aire y sorber otros nuevos. No podía amar ni siquiera el misterio. Toda su vida acosándolo, rondándolo como un insecto hambriento, y ahora que iba a descorrerse el velo yacía exánime, sin curiosidad, ocupado en retardar el instante de la revelación. Todo cuanto fue esencial para su ser, Dios, el diablo, el alma, el juicio, la constitución de los ángeles, el secreto de la materia, había dejado de interesarle y únicamente respiraba sosteniendo un rosario entre los dedos. Era la paradoja de su destino. No amaba ni siquiera su carne tan enferma, ni siquiera sus huesos tan punzantes, ni siquiera sus manos. Estaba cansado de luchar, de sufrir, de su rostro lacerado, de sus escalofríos y de sus pies absurdamente arropados e insensibles. ¿Por qué sus manos se atrofiaron y sus pies parecían garras? No le importaba. Le importaban las jaculatorias que rezaba y que se hiciera en su conciencia la paz. Le importaban sus libros, porque eran sus actos, porque eran su resumen, lo que llevaría consigo. Papini vivió su porción de vida en función de su cerebro, y su imperceptible deseo en ese instante era que el alma que iba a sobrevivir gloriosa, el alma tantas veces presentida, fuera sencillamente el cerebro. ¡Ah! Con qué ardor postraría el suyo palpitante ante Dios. En el juicio el cerebro sería su defensor, puesto que el resto de su ser lo traicionó.